Hola a todos, en este episodio del día de hoy tenemos a una invitada muy especial, a Kiriam Escobar. Ella es infectóloga pediatra y bueno, estoy muy contenta de conversar el día de hoy con ella. Tenemos varios temitas en común, sobre todo porque la parte de inmunología se asocia mucho a infecciones y vamos ahí, trabajamos en conjunto ambas. ¿Cómo estás, Kiriam? Cuéntame. Todo bien, Laura. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, este es mi primer episodio de un podcast, así que muchísimas gracias por Estamos estar haciendo aquí. algo diferente, Sí, claro. algo nuevo. Bueno, sí, hay varios médicos que están haciendo eso también, pero pues algo en esta área. Cuéntame, Kiriam, sí, he estado pensando como que en el área de la infectología, a veces muchos papás se preguntan cuándo deben atenderse, cuándo deben llevar al niño contigo, porque digo, generalmente estamos acostumbrados como que el pediatra puede manejar las infecciones, pero cuando de repente ellos pueden llevar a atenderse contigo, pues también puede ser útil para los pediatras para saber cuándo referir a infectología y para Sí. mí también cuando tengo un niño con infecciones frecuentes. Sí, claro. Bueno, yo pienso que primero como definirlo cuando realmente es un niño normal, porque hay que clasificarlo, ¿no? Niño normal, un niño que puede ser atópico, un niño que presenta como una enfermedad crónica y el niño realmente inmunodeficiente. Exacto. Pienso que para las mamás, porque sé que se preocupa muchísimo, no, que mi niño está resfriado, que ha tenido 5 resfriados al año. Bueno, quiero que entiendan un poquito de que en un niño normal, pues sí puede tener diferentes resfriados durante el año, incluso puede llegar hasta tener de 8 a 12 enfermedades respiratorias. No significa que este niño pueda pues, tener una inmunodeficiencia, específicamente si estos niños pues, no tienen ninguna afectación en el crecimiento ni en el desarrollo, incluyendo pues, el peso y la estatura. Cuando ellos pueden venir, pues pueden venir en cualquier momento. Con mucho gusto se les puede explicar exactamente lo que acabo de decir. Pienso más, los pacientes que nos llegan pues, a infectología son más bien referidos por el médico tratante. No es usual de que pues, la mamá llegue, pero para los pediatras o para los médicos generales, cuándo referir pues, a infectología o cuándo referir a inmunología, que sería pues, tu servicio. Más bien cuando presentan pues, enfermedades respiratorias, de 6 a más episodios, que presenten pues 2 o más episodios de una neumonía complicada. Esto quiere decir que, pues, que tenga el paciente con efusión pleural o mastoiditis, o pacientes que también puedas presentar 2 o más episodios de meningitis en un año, o una sepsis severa. Entonces ahí a estos médicos pues le tiene que hacer como un clic y pues referir al paciente tanto a infectología o como a inmunología para pues, hacer un abordaje un poco más amplio. Interesante cuando mencionaste esto de que, bueno, muchas veces el niño puede ser un niño normal que está ahí en la guardería, por ejemplo, o que de repente tiene muchos hermanitos que están en la escuela y van todos con los virus y eso pasa bastante. Y eso yo creo que es la mayoría de los casos, o sea, pero es bueno siempre pensar como quien dice, pensar en descartar las cosas malas, pero pensando que la posibilidad de que puede que sea algo, un niño sano. También está el niño atópico, niño que tiene rinitis alérgica, que tiene dermatitis atópica, entonces la mamá piensa que el niño está resfriado, pero en realidad lo que tiene es una rinitis alérgica y bueno, ahí entonces entro yo también a hacer las pruebas de alergia y dependiendo de si salen normales o si hay historia de como alguna infección medio sospechosa o que haya tenido alguna difusión pleural o una neumonía complicada, entonces ahí descartamos la inmunodeficiencia, que incluso como las alergias es una rama de la inmunología, hay inmunodeficiencias que se presentan también con alergias. Las alergias excesivas, estos niños con una dermatitis atópica severa y que a la vez tienen infecciones respiratorias o infecciones en piel, entonces esas cosas van de la mano y ahí es que es bastante complicado y por eso es bueno siempre como que trabajar en conjunto. Y esto de los niños crónicos también, niños con enfermedades crónicas, perdón, niños como con fibrosis quística, me imagino que a eso te refieres, ¿no? Fibrosis quística o niños con alguna cardiopatía. Esos niños también, reflujo gastroesofágico, entonces ahí viene gastroenterología.
niños asmáticos que se manejan como se manejan como una neumonía, se piensa que son neumonías, y cuando vas a hacer la historia bien y a hacer investigaciones y estudios, te das cuenta que en realidad es un niño asmático que no ha sido bien manejado y estamos dándole antibióticos innecesariamente. Innecesariamente, y crean resistencia que bueno, pues eso ya es un problema a nivel mundial, y claro que específicamente pues en Latinoamérica, que no tenemos los recursos necesarios para tener antibióticos contra estos organismos multiresistentes. Gracias por mencionarlo. Sí, eso sí es importante, porque a veces pasa mucho que los papás van donde el pediatra y ese pediatra ni siquiera me mandó antibióticos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Sí. No todas las infecciones requieren antibióticos, así que pues sí, es importante entenderlo y tenerlo pues presente. Claro, ¿qué puede pasar si, como para que de repente entender un poquito, qué puede pasar si el niño recibe un antibiótico que no necesita? La bacteria pues genera pues resistencia a los antibióticos a la larga, ¿verdad? Entonces eso es lo que tienen que entender, ¿no? Y es importante como que dar esa información también. Y también los antibióticos tienen sus efectos adversos, que hay que también considerarlo. Si el niño no lo necesita realmente, eso también es algo a considerar. Sí, correcto. Si no es necesario, no antibióticos. Exacto. Sí, en otros países hay como que programas ¿cómo se llama? Bueno, en mi programa se llamaba ASAP, que era más bien pues como estar como a la vanguardia de tanto el médico tratante, que si iniciaba pues un antibiótico durante la madrugada, pues revisar esos antibióticos que se iniciaban en ese periodo y ver si realmente el paciente ameritaba pues darle, vamos a decir por ejemplo, meropenem, que es un antibiótico para una sepsis severa, si realmente lo ameritaba utilizarlo, administrarlo en ese momento. Y si por ejemplo tenemos pues la bacteria, pues uno cambia pues antibiótico un poco menos fuerte, por así decir. Sí, eso es muy importante tenerlo en cuenta. No solamente a nivel hospitalario, sino también verlo en la consulta, pero es difícil de controlar cuando el pediatra es el que está mandando el antibiótico en su consultorio, o el médico, o a veces los papás agarran el antibiótico que les quedó de otra ocasión, o a veces hay farmacias que eso debe ser controlado con receta, ¿no? Así que, bueno, debería ser. Sí, así es. Bueno, y otra cosita, pues en los temas de niños con inmunodeficiencias, tú has visto en tu experiencia, pues en donde te entrenaste, que fue en Estados Unidos, en Nueva York. Sí, correcto. Viste muchos casos de inmunodeficiencias y todo el manejo en equipo con inmunología, ¿cierto? ¿Cómo fue eso? Bueno, dentro de la experiencia pues de entrenamiento, sí vimos algunos pacientes con inmunodeficiencias, específicamente los de Severe Combined Immunodeficiency. Sí, combinada severa. Sí, estos pacientes, pues recuerdo de un recién nacido pues que tenían la sospecha de este tipo de diagnóstico. Por lo general uno hospitaliza a estos pacientes porque deben ser aislados para poder evitar complicaciones de infecciones severas en estos niños, y para poder pues hacerle todas las pruebas necesarias y poder llevarlo a realizar un trasplante de médula ósea, que bueno, eso sería el tratamiento. Entonces, durante ese periodo, pues infectología siempre está como es dentro pues del manejo multidisciplinario, ya que nosotros tenemos que ver pues si ese paciente tuvo alguna exposición de alguna infección anterior. Por ejemplo, si es un recién nacido, lo que tenemos que saber es la historia materna, si esa mamá estuvo expuesta a citomegalovirus, si estuvo expuesta a herpes, y hacerle esas mismas pruebas pues al bebé. Y eso, pues, dependiendo pues, de los resultados, uno va viendo qué tipo de profilaxis se le va a dar, qué antivirales se le va a dar a ese paciente. Por lo general, ellos requieren, pues, profilaxis con antifúngicos, y profilaxis también, pues, para neumocitis. Neumocitis Trimetoprim con sulfametosazol. Sí. Okay, y bueno, si el bebé tuvo pues exposición a herpes o a citomegalovirus, pues le das antivirales como profilaxis. Y ves la carga viral y todo eso. Sí. Ok, sí. Bueno, y eso a nivel institucional,
pues acá es complicado pedir los niveles de carga viral porque me ha tocado y es complicado, pero se puede, ¿no? Así, porque como no son unas enfermedades que acá vemos con tanta frecuencia, entonces como que, pero sí se puede pedir los niveles de cargas virales. Pero sí, y otra cosita, de repente estos pacientes que tienen, es que hay tantas inmunodeficiencias, ¿no? Por lo menos la más severa es la inmunodeficiencia combinada severa, que esos niños generalmente, bueno, los detectas en el norte, y donde yo estudio en Canadá también se detectan es a nivel del screening, o sea, cuando están recién nacidos, y gracias a Dios ahí tú los puedes llevar y esos niños no se complican. El tema es cómo hacemos nosotros acá, porque acá estamos, yo estoy segura que estamos perdiendo pacientes que no estamos diagnosticando, porque sí, somos un país tan multicultural y también seguramente tenemos que tener esos pacientes, pero pasan que quedan en neonatología, me imagino, y realmente cómo a encontrarlos es lo que yo me pregunto, ¿no? Y eso es un problema de Latinoamérica, porque no tenemos screening de inmunodeficiencia combinada severa. Bueno, podemos crear un programa, una campaña para hacer screening del recién nacido, incluso incluir también citomegalovirus, que es eso algo que, bueno, tenemos el tema con eso es que no es tan sencillo. No es tan sencillo, lo he conversado con genética, con Sotillo, que es uno de los genetistas que bueno, tuve una conversación, tuve un podcast con él hablando de eso y es complicado, pero lo hemos discutido y sé que lo vamos a lograr, por lo menos en un par de años, puede que tome su tiempo porque es bien costoso. Sí. Pero bueno, a nivel privado sí se tiene, esa inmunodeficiencia sí se hace a nivel privado. Se diagnostica, pues. Y bueno, también esos pacientes cuando reciben su trasplante también hay que darle seguimiento porque el trasplante de médula ósea también tiene sus complicaciones, o sea, pueden desarrollar infecciones también, ¿cierto? Sí, por eso, bueno, es importante pues poder evaluar al paciente de las exposiciones que haya podido tener, tanto como había mencionado el citomegalovirus, hacerle exámenes de Epstein-Barr también, de varicela, de herpes, todos estos virus es un panel grandísimo que le manda pues al paciente. Incluso pues dependiendo de la edad también tú puedes mandar para tuberculosis si tuvo algún tipo de exposición, no en este severe combined immunodeficiency, pero sí en otros pacientes que van a ser trasplantados más adelante. Pero sí, infectología pues está envuelto tanto antes, durante y después de todos estos pacientes trasplantados y la verdad que es un trabajo pues en equipo, tanto hematología como inmunología, infecto, el pediatra de cabecera y bueno, eso es lo que se busca. Y por lo menos realmente. en el tiempo que estuviste allá, ¿cuántos pacientes tú llegaste a ver en 2 años, por lo menos, con nuevos diagnosticados con inmunodeficiencia combinada severa? Por lo menos yo, en los 2 años que estuve, no era tan frecuente. Era como... Bueno, yo recuerdo que hubo un mes o unos 2-3 meses donde tuvimos como 5 seguidos. Y luego tuvimos un tiempo que no vimos más. Y luego de repente puede ser que en un año tuvimos como unos 8 pacientes con inmunodeficiencia combinada severa, claro, diagnosticados en tamizaje neonatal, en el screening, y fueron a su trasplante. Incluso hay algunos, eso también hay que pensarlo también, que hay algunos que son falsos positivos. Sí, correcto. No sé si llegaste a ver falsos positivos, que el screening también puede tener sus fallas, porque hay niños que pueden tener pueden estar, o si son prematuros, los resultados de los TREX levels van a salir alterados, pueden salir disminuidos, hay que repetir. Los niños con síndrome de Down también pueden tenerlo disminuido. Dependiendo si la mamá recibió algún biológico durante el embarazo, también creo que era una de las diferentes razones por las cuales puede salir negativo, positivo el screening. Sí, o sea, hay varias razones dentro de las que ahorita así como que no recuerdo con detalle, pero esas son algunas de las que pueden salir positivos. Falsos positivos, sí. En tu experiencia, ¿como cuántos llegaste a ver en Nueva York? Realmente de diagnóstico de nuevo, que lo vi desde el inicio, que llega a hospitalizarse de recién nacido, 3.
Pero durante mis 3 años, pacientes pues que ingresan para trasplante tanto de médula ósea como de hígado como de riñón, pues eso era cada 2 semanas entraban pues pacientes distintos constantemente. Okay. O incluso pues pacientes que ya han tenido ese diagnóstico y que ingresan pues al hospital, que ya hayan sido pues trasplantados e ingresan al hospital porque presentaron fiebre o están con manifestaciones clínicas de alguna sepsis o algo así. Entonces ahí es donde también infectología pues entra en el manejo. Ok. Sí, bueno, hablando también de los pacientes. Bueno, yo en realidad no llegué a ver los pacientes que fueron por otro tipo de trasplantes, porque de repente renales y eso no llegué a ver. Yo me veía a los que tenían las inmunodeficiencias, tanto combinadas severas como otras también, porque también trasplantábamos otro tipo de como granulomatosa crónica, deficiencia de LRBA, que es un receptor específico, entre otras, ahí más específicas que no, de repente esto... no van a entender así como... Pero había muchas otras inmunodeficiencias que también se diagnosticaban y se trasplantaban. Y cuéntame de las vacunas, que ese es otro tema que a veces pueden los papás tener algunas preguntas sobre las vacunas, sobre todo cuando estos niños reciben inmunoglobulina, los que tienen inmunodeficiencias. Sí, bueno, lo ideal es poder darles las vacunas antes de la terapia. Usual, si va a ser antes, pues las vacunas atenuadas tienen que ser puede ser hasta 2 semanas. Las atenuadas, las de virus vivo atenuado, pueden ser hasta 4 semanas antes de la terapia. Pero una vez va a depender de si el niño tiene, qué tipo de inmunodeficiencia tiene, porque si el niño tiene una inmunodeficiencia combinada severa no le puedes poner virus vivo. No. Y si es alguna combinada no severa, me imagino. Sí, estoy pensando... O la enfermedad reumatosa crónica también, ellos pueden hacer eso. No, estoy pensando en pacientes que van a recibir tanto agentes inmunosupresores. Estoy pensando en pacientes también que van a recibir pues trasplante, porque también nos preguntan, una de las consultas a diario era eso, qué vacunas necesita este paciente antes de ser trasplantado. A eso me refería. Pero volviendo a esa pregunta, sí, la de atenuadas, tú le puedes dar 2 semanas antes de la terapia o 3 meses después de la terapia. Y la de las vacunas de virus vivo, sí, ya tienes que esperar casi hasta 1 año o hasta que ya realmente el paciente haya remontado todo su sistema inmunológico, que eso sería pues después del trasplante, que debe ser la terapia final pues de estos pacientes. Ok. Y de repente, y cuéntame que de repente ahora hablando de las vacunas, yo por ejemplo, las vacunas vivas son las que me tengo que pues preocupar en pacientes con inmunodeficiencia, porque pueden tanto rotavirus, BCG, varicela, ¿no? Que pueden tener complicaciones. Pero efectos adversos de las vacunas, ¿cómo las manejarías? Como que a veces los papás vienen aunque se brotó o que le pasó algo, a veces la fiebre, se preocupan por esas cosas también, ¿no? Yo, por mi parte, en cuanto a alergias o reacciones alérgicas, eso siempre recomendamos, dependiendo de cómo fue el escenario, ¿no? Si el niño recibe una vacuna, estoy hablando ya, más bien hablando de niños normales, ¿no? Porque de repente inmunodeficiencias ya es algo como más complejo, pero hablando de niños normales que reciben una vacuna, niños sanos, pues no normales, todos son normales, pero niños sanos que reciban una vacuna a veces tienen algún brotecito. Yo siempre les digo, y eso lo dice la literatura también, que realmente dependiendo de cómo fue la reacción, muchas veces el riesgo de la reacción, el beneficio de la vacuna sobrepasa el riesgo de la reacción. El beneficio es mucho mayor, dependiendo de cómo fue la historia, ¿no? Porque hay unas pruebas cutáneas que pueden hacerse, pero no son del todo, no funcionan del todo bien, ¿no? Para algunas vacunas. Antes se hacían, pero menos para la influenza, que es una pregunta que tengo bastante frecuente, el tema de la influenza y la alergia al huevo.
Ya eso es historia, eso es de la historia. Sí. Todavía hay algunos médicos que piensan que si el niño es alérgico al huevo no le quieren poner la vacuna de la influenza. En estos días vi una mamá así preocupada que ella sabe que se le puede poner la vacuna de la influenza, pero las enfermeras en la policlínica no se la quieren poner porque el niño es alérgico. Y realmente el riesgo de desarrollar una infección por influenza es mucho mayor que el riesgo de que desarrolle una reacción, ya que lo que tiene eso de huevo es trazas, o sea, no son trazas, es una cosa mínima. Y ya se ha visto que no pasa nada cuando le pones la vacuna. Exacto. Sí, ¿y qué otro tipo de reacciones, por ejemplo, tú has visto? De que, digamos, de reacciones, ¿cómo las manejarías? Bueno, pensando pues en pacientes inmunodeficientes, realmente no he visto una como reacción adversa, pero sé que, y eso habría también que tomarlo en cuenta dentro de la historia, de que si te llega un paciente que dentro de la historia dice, no, a mí me pusieron la vacuna de sarampión y tuve una reacción acerca de esa vacuna o me dio la enfermedad, pues que sea también algo que al médico pues le llame la atención y pueda pues abordar al paciente pues a nivel pues hacerle todos los exámenes para detectar si tiene algún tipo de inmunodeficiencia. Okay. Y en cuanto a niños sanos que tengan alguna reacción de algún tipo de reacción en general, siempre va a ser así. También estás de acuerdo con lo que yo digo, sí, ¿no? sí, El riesgo de una... El riesgo es... perdón, el beneficio sobrepasa el riesgo. Exacto. Exacto. Claro, okay. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, también esto en los papás es importante también preguntar en la historia de los papás si tienen algún familiar que ha tenido problemas de muchas infecciones. Estos niños que llegan a la consulta que el niño está enfermo a cada rato, eso también esto es importante preguntarlo. O muertes inesperadas. Muertes inesperadas también. Sí. O consanguinidad. También hay que preguntar. Cuando ambos padres son familia, ya sea lejana o familia cercana, ¿no? Primos, cosas así. Eso se ve bastante en pueblos del interior y eso aquí en Panamá. Exacto. Así que por ahí seguramente hay algunos genes, algunas cositas ahí que puede que no estemos viendo. Sí. Y bueno, estas infecciones de repente las más comunes que pueden tener, sobre todo los niños con inmunodeficiencias, son estas infecciones por microorganismos oportunistas, ¿no? Sí, microorganismos encapsulados, los estreptococos, Haemophilus influenzae. Por eso pues hay que proveerle ese tipo de vacunas a estos pacientes. Sí, no necesariamente son oportunistas las infecciones de las inmunodeficiencias primarias o errores innatos de la inmunidad. Lo que acabas de mencionar no son oportunistas, son gérmenes normales de la vacuna. Por ejemplo, la Haemophilus influenza es un germen que debe ser como... El niño debe tener protección por la vacuna de Haemophilus influenza. Sin embargo, al presentarla ya eso te da como una sospecha. Haemophilus influenza encapsulados. Sí. ¿Qué más? Y bueno, el neumocistis que había mencionado. Exacto, hay que tener pues pendiente de eso. También micobacterias multiresistentes o estafilococos resistentes a la meticilina que viene pues de la comunidad. Estos pacientes con virus Epstein-Barr, que es el de la mononucleosis, muchas veces estos niños tienen también a veces pues unas cargas virales elevadas en algunas de las inmunodeficiencias asociadas al linfoma, que también el Epstein-Barr se puede asociar al linfoma. Entonces eso también es importante medir las cargas virales y eso. Sí. No sé si dentro de tu entrenamiento pudiste ver el síndrome hemofagocítico. HLH, es que lo estoy pensando en inglés. Ajá, exacto. Secundarias pues al Epstein-Barr. Nosotros a cada rato veíamos eso y eran pacientes que al final pues ameritaban manejo intensivo. Y bueno, dentro pues del manejo también ellos tienen que recibir agentes inmunosupresores
Y O bueno, sea que inmunosupresores, pero hablando de un paciente que llega con con este síndrome, no necesariamente siendo una inmunodeficiencia no, primaria, porque sería es secundaria. secundaria al Ujú, virus secundaria. Epstein-Barr. Entonces, al hacer inmunosupresión, disminuyes el sistema inmunológico, vale la redundancia, Sí. y entonces son propensos a otras A otras infecciones, infecciones. ¿verdad? Qué Ujú. problema. Sí. Sí, bueno, ¿y qué tan frecuente tú ves de repente diarreas por rotavirus en tu entrenamiento? Porque eso ocurre, usualmente puede que sean diarreas leves, pero cuando es una diarrea como severa o ya que se va complicando, entonces hay que pensar en una inmunodeficiencia, porque el rotavirus es una vacuna viva, Sí. atenuada. Yo recuerdo que en mi entrenamiento estuve una paciente así que empezó con una diarrea crónica por rotavirus y nosotros le mandamos una prueba específica para saber si la diarrea que la niña tenía era por la misma cepa de la vacuna. Ujú, Yo sí no sé se si puede. yo no sé Sí si se eso se puede puede. hacer aquí, pero eso lo hicimos allá y demoró y nos dimos cuenta que la diarrea era por Por la vacuna. por la vacuna, exacto, porque puede que la diarrea sea por otra cepa Ujú. que no sea que sea por rotavirus, pero por otra cepa que no tenga que ver con la vacuna, que eso es una mala suerte, pero puede ser también, ¿no? Puede ser también, sí. Ajá. No vi por rotavirus, pero sí por adenovirus en un paciente Okay. con inmunodeficiencia y era una diarrea crónica. Eh, tuvimos que darle tratamiento a esa paciente con sidofovir, que es un antiviral extremadamente nefrotóxico y Uy. tiene otros efectos adversos también. Sí, por Eh, eso es muy importante mencionar eso, para que los papás sepan que cuando tú le das un antiviral o un antibiótico al niño, hay que ver, salen todos esos efectos. Todos esos efectos. Ok. Bueno, gracias Kirian por estar, por conversar conmigo hoy. Esto de repente puede ser temas un poco complejos para muchas personas, pero Sí, para que tengan una idea de que de verdad que estudiar esto es un mundo. de verdad que sí. No, gracias a ti por invitarme. Sí, y Muy bueno, agradecida, sí, la tenemos verdad. tiempo también para discutir más casos Sí, uff. y presentarnos casos y manejarlos en conjunto también. Sí, Bueno, con gracias. genética también. Con genética, Con con genética, gastro, súper. Uf, sí, con neumo, no sé, con todas las especialidades. sí, Bueno, definitivamente. gracias por acompañarnos en esta inmunoaventura. Nos vemos. Chao. Chao.